Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un episodio más de En Oficina Podcast. El día de hoy también tenemos un episodio muy interesante. Vamos a hablar acerca de medicina y cómo nos afecta a los cotobruzeños diferentes factores. Para eso hemos traído un especialista. Tenemos con nosotros el doctor don Julian Rojas, un gran amigo también. Julian, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Ricardo por la invitación. Un placer, un honor estar por aquí. Qué bueno. De verdad, queremos sacarle provecho y pues sabemos de que usted no es nada tímido de las cámaras. Esto es lo suyo, ¿verdad? No hay problema. Perfecto. Julian, queremos entrar en materia y que nos cuente cómo nació esa inquietud de la medicina, pero vamos a irnos más atrás, Okay. aspectos como la niñez. Esa niñez de Julian, ¿cómo fue? ¿Cómo fue su niñez? Fue bonita. Sí. Sí, la verdad es que yo creo que la razón por la cual yo estoy aquí y yo abrí la clínica acá fue por mi niñez. Fue como para devolver el favor a esa niñez que disfruté tanto aquí en San Vito. Crecí aquí desde siempre, en el puro centro de San Vito. Papi siempre trabajó en ferretería, bueno, en unas cosas antes, pero entonces siempre estuve metido dentro de la ferretería y entonces siempre nosotros vivíamos en el segundo piso de la ferretería. Entonces el jardín de la casa, el patio mío, fue el negocio de mi papá. Entonces crecí, tuve grandes amigos, tengo grandes amigos, los cuales todavía tenemos contacto. Hay un chat ahí como de puros viejillos de 35 años, donde todavía charlamos. Y entonces realmente al disfrutar tanto, al haber pasado también esa niñez, al haber visto el negocio, ver cómo se desarrolló mi vida, al ver a mis padres trabajar, a ver a mis amigos, al ver todo. Cuando yo estaba en San José, ya como profesional, ya trabajando y todo, me nació la semillita de volver al pueblo y devolver ese favor. Como decir, no va. Traigamos, o llevemos más bien, esto nuevo, esto que estoy aprendiendo, volvamos al pueblo y devolvamos ese favor como una manera de agradecer, la verdad, sí lo veo como eso. Qué chiva, qué bonito. Y como usted mencionaba, bueno, entonces usted es la segunda generación de emprendedores en su casa o de comerciantes. Sí, mi papá dentro del ámbito comercial sí ha sido muy conocido aquí en el pueblo. Don William Rojas, que tuvo esa ferretería ahí por 20 años. Tamaño poco tiempo, ¿verdad? Tamaño poco tiempo. También teníamos otro negocio en Puerto Jiménez de ferretería. Y no se habla de uno sin el otro. O sea, yo no puedo hablar de mi papá sin mi mamá. O sea, la yunta era perfecta, digamos. El trabajo que hicieron ellos como no solo como papá y mamá, sino como también en la misma empresa, porque aunque el que daba la cara era mi papá en la ferretería, la base y el apoyo en esos momentos difíciles siempre fue mami. Sí. Ver a papi trabajando y a mami en la parte propia, en el emprender, en hacer las cositas, ver cómo trabajar la ferretería, cómo tener empleados, cómo manejar empleados, cómo tratar con la gente, cómo desenvolverse. De ahí, yo lo viví como algo normal. ¿Te marcó eso a lo que eres ahora? Sí, digamos, sí, no, definitivamente. Yo creo que yo le puedo hablar conversación una maceta. Yo serio? puedo estar hablando con todo el mundo, yo no tengo problemas por lo mismo, por haber visto a mi papá hablando con gente, haciendo relaciones de amistad, relaciones comerciales, manejando comercio y comerciantes. Entonces, al ver todo eso, yo lo vi desde pequeño. Entonces, una que otra vez después del colegio, después de la escuela, que íbamos a ayudar en algo, no era todo el tiempo, porque la verdad de vez en cuando sí nos daba perecilla. Somos niños. Cuando éramos niños uno le da pereza. Sí. Pero digamos, cuando íbamos, ayudábamos en algo y todo, nunca fue una situación incómoda. Conocer gente, saludarla, decir, ver cómo está, ver qué se le puede ayudar, esto y aquello. Entonces mis hermanos y yo, somos 3 hombres, yo soy el mayor, nunca tuvimos un problema con eso. Nunca tuvimos un problema con eso. Y cuando entonces yo entré a la universidad, ya definido, o sea, yo entré directamente a medicina. Eso fue como, siempre que esa espinita como, quiero tener algo propio. Sí. No es como que nunca me naciera la necesidad de una especialidad, porque en algún momento pasó por mi cabeza, pero lo que más siempre afloraba, indiferentemente de una especialidad o no, era tener algo propio. Y eso es por esa semilla, el famoso,
hijo de tigre. Sale pintado, sí. Exactamente. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba pensando, siempre les decía a mis amigos, sí, tal vez algún día saque esta especialidad, tal vez no, tal vez me vaya por maestrías, que al final fue lo que terminé haciendo, pero siempre va a tener algo propio. Y eso es muchísimo en parte a ese estímulo que mis padres, mi papá y mi mamá, nos dieron desde chiquititos, y no sé si consciente o inconscientemente, pero sí era algo que siempre estuvo ahí, que siempre nacía de nosotros, y de hecho los 3 hijos somos emprendedores. Genial. Y yo imagino que también, bueno, no solo la parte del trato con las personas, sino el ver cómo funciona un negocio, ¿verdad? Que a veces hay momentos buenos, momentos no tan buenos. Hay un detalle. Por ejemplo, yo entré a la Universidad de Costa Rica y siempre se está ese prestigio de, medicina, la Universidad de Costa Rica. Sí. Y sí es muy bueno y todo, pero incluso tanto mis amigos como en otras universidades privadas, porque yo hice el sondeo, cuando uno ya entra internado conoce otras universidades, y en ninguna le enseñan a usted a ser independiente. A usted le enseñan a ser médico y le meten como el gusanito de que usted siempre tiene que ser médico, después tiene que sacar una especialidad porque si no, Dios libre, no la saca, o cosas así, y terminar en un gran hospital trabajando, pero nunca le enseñan a uno cómo manejar su propio negocio, cómo manejar la parte administrativa y todo, aún en esos niveles de estudio, como es ya a nivel de universidad, niveles universitarios. Nunca pasa va más enfocado entonces como a trabajar para una clínica. La caja. O para la caja, ¿ok? Sí, básicamente, o sea, digamos, o para una clínica también y todo, pero no te enseñan esa parte. Entonces, lo que yo sé de eso, lo vi reflejado en lo que hicieron mis padres. Y bueno, también después saqué una maestría en gerencia en salud y eso para saber manejarlo ya, pero darle tecnicismo a la situación. Pero digamos, no puedo negar, y más bien eternamente agradecido con el hecho de que yo lo viví desde niño con mis padres. El hecho de cómo manejar empleados, cómo manejar insumos, cómo manejar a la gente en general. El negocio, exactamente. Cosas que esos universitarios no le enseñan. Es la realidad. Nos contaba ahorita que usted iba decidido a medicina, ¿verdad? Sí. ¿Por qué ese gusanito de por qué medicina? No sé y sí sé. Okay, a ver, voy a explicarle. Está interesante. Voy a explicarle. Digamos, dice mi mamá que desde que yo era pequeño se le veía la espina. O sea, que se me veía que si había un animalito ahí como golpeado, que yo quería cuidarlo, que si había alguna cosita que yo pudiera ayudar, hacía, que no le tenía asco a las cosas, que si había una fiesta familiar con chancho incluido y todo, yo era el que andaba metido a ver en qué agarraba y qué comía. Entonces, eso dice que siempre lo tuve. De eso sí me acuerdo muy bien. Pero yo creo que como a nivel en el colegio, como que se me empezó a despertar el interés por la parte de la salud, por el hecho de eso, de que me gustaba mucho ver en qué podía ayudar a la gente de alguna manera. No específicamente en la medicina, sino nada más como por ayudar. Y como que se despertó ese gusanito. Siempre me gustó aprender cosas, siempre, eso sí, yo siempre he sido muy, muy inquieto. Siempre tengo como esa necesidad como de aprender más cosas. De hecho, ahorita estoy metidísimo en la física. Entonces son cosillas como que me han llamado la atención. La medicina apareció en ese momento de interés por algo. Y usted dijo, aquí es. Y yo dije, me gusta ayudar a la gente, me gusta dar un servicio más que un producto. Y la medicina me abre un abanico de cosas para aprender. Y entonces dije, vámonos por ahí. ¿Ha sido una buena decisión? Sí, a mí me ha encantado. Pero ¿por qué lo pensó? Pero yo siento que es que el detalle es que la gente le da un carácter a la medicina un poco, a ver, como un poco, ¿cómo decirlo? Yo diría que es como que la medicina se ve como un acto muy lindo, muy sacrificado y muy todo, pero digamos, no se toma en cuenta lo mucho que eso significa para la persona que lo estudió. En el sentido de que es el sacrificio que eso implica es grandecillo. Se lo digo como persona que estudió medicina y como esposo de una mujer que está estudiando, que bueno, ya terminó medicina y ahora está en una especialidad. Se requiere de mucho. Hay veces donde uno quiere ir a ver a la familia y no lo puede hacer, especialmente si viene de largo. Hay veces donde uno quiere compartir ciertas cosas y no las pudo compartir por ese tipo de circunstancias. Entonces,
Sí, o sea, la decisión yo no la cambiaría en el sentido de que eso, me hubiera gustado también experimentar otras cosas, otras carreras, pues muy probablemente que sí. Pero a lo que voy yo es que sí se requiere de un compromiso y un sacrificio muy intenso, bastante especialmente alto. Si usted viene de largo. Es que todavía, usted ya en San José, los otros compañeros míos se iban para la casa y ahí estaban con los papás y todo. No, yo no. Uno aquí tan largo. Yo los tengo en San Vito y entonces ahí uno tiene que aprender a hacer todo. Ahí a usted nadie lo va a levantar, nadie le va a cocinar nada, nadie le va a planchar la ropita, nadie le va bueno, eso lo tiene que hacer usted. Y entonces eso implicó que aparte de una carrera ya difícil de base, también tenía que ser una persona que organizara mi vida sin que nadie me arriara a hacerlo. Vamos a ver, entonces te tocó como madurar a la fuerza, por así decirlo, independizarse más. Tocó independizarse. A mí me gustó, o sea, digamos, yo sí soy de las personas que si me tengo que ir para algún lado me voy, no tengo ningún problema. Me gusta mi pueblo y lo amo con todo mi corazón. Cotobruz para mí está en mi corazón y por eso fue que me vine. Pero si a mí me toca decir, tiene que abrir una clínica en Japón, digo, vámonos. ¿Qué manera? No toca. Pero a lo que voy yo con eso es que, digamos, sí implica mucho sacrificio, especialmente uno estando tan joven. Y yo me fui aquí a los 17, todavía no había cumplido los 18. Los cumplí allá en la universidad. Y es como, aprenda. Me fui a vivir con unos gringos ahí. Este es el cuarto suyo, lo voy a compartir con esta persona. Todo lo demás es comunal. La cocina, las otras cosas. Y aprenda. ¿Qué es el detalle con este tipo de vida? Es chiva. Uno aprende a saber hasta dónde puede llegar, qué tanto retarse, a qué cosas decirle sí, a qué cosas decirle no. Pero también está ese riesgo. Porque usted tiene las puertas abiertas a todo. Ya no hay nadie que le diga nada a sus 18 años. Y entonces, en un lugar como San José, donde se puede prestar para otro montón de cosas, usted puede cometer el error de irse más de lleno a algunos otros estilos de vida, vicios o fiestas o cosas así, que no está mal. O sea, no aclaro que no, de vez en cuando su fiestita o su vacilar con sus amigos y eso no. Pero si usted se pierde en eso y puede no tiene... perder el rumbo, digamos. Sí, exactamente. Y bueno, si usted desde allá, por lo menos tiene una familia ahí que lo acuerpe. Mi familia también me acuerpaba, pero por teléfono. O sea, digamos, yo tenía que llegar y seguir haciendo mi vida porque yo estaba solo allá. Y no estoy ni mucho menos poniéndome en una situación donde, pobrecito Julian, no. O sea, pero lo que voy yo es que sí, los que venimos de largo, nos toca más difícil porque usted tiene la familia largo. Entonces, lindísimo la medicina, no la cambio. Yo pensaría que yo podría poner, mis pacientes le dirían que sí se ve que me gusta a la hora de que los atiendo, pero no quita que sí es una carrera sacrificada y que si en algún momento una hija o un hijo me lo menciona, yo le diría, bueno, esto es de amarrarse y de ponerle bonito porque es un estilo de vida complejo, es un estilo de vida al inicio bastante, se sacrifican muchas cosas. Y hay que entender que al final usted no termina siendo ni más ni menos valioso cuando saque ese título. Y yo creo que eso es algo que eso sí lo tiene que aprender uno. Si yo me hice médico y si alguien más hizo médico, lo primero que tiene que entender es que usted vino a servir, no a ser servido. Y eso es una... Tiene que tener esa vocación, ¿no? Tiene que tenerse esa vocación. O sea, si usted entró a esto para un prestigio, por plata, por lo que sea, no lo entendió. Sí, digamos, esto es servicio, es servir. Es una manera más de servir a la gente. Doc, y dígame una cosa, ahora cuando usted estaba en ese momento de estudiante, lejos de casa, ¿alguna anécdota que haya pasado, algún chile que uno se acuerde? Varios. Digamos, a mí me tocó muy vacilón porque, digamos, yo llegué a San José, un amigo de nosotros de aquí, de San Vito, nos dijo que tenía el hijo también viviendo allá. Y que esa casa era como una casa de unos gringos misioneros que estaba muy cerca de la U y que entonces alquilaban muy barato los cuartos. Entonces fue así como, lo único es que tiene que compartir el resto de las cosas. El cuarto usted lo va a compartir con esa persona, en este caso como era sanviteño también. Un saludo a mi amigo Adolfo Quesada, el hijo de don Gerardo. Perfecto, el saludito. Que ahora es un geógrafo reconocidísimo, es un profesional increíble. Y me dijo, váyase para allá. Y entonces es, bueno, bonito y barato. Bueno, entonces fuimos y conocimos. El gringuillo ahí vacilón, buena gente. Nos dijo cómo era la situación. Aquí, bueno, son estos cuartos, usted compartiría con él y todo. Y yo, ok, bueno, vámonos. El detalle que no nos dijo es que literalmente era en la calle de la Amargura. O sea, estaba en la universidad, está la calle que lleva a la calle de la Amargura. La línea del tren que lo atraviesa y ahí estaba
Ahí estaba la casa. Y yo llegué ahí, sanviteño, que había conocido San José apenas hace como 3 años, porque nunca lo había ido a conocer, lo conocí como a los 15. Okay. Viviendo en la calle La Amargura. Y entonces, de ahí, lo que te decía ahorita, era demasiado fácil estar enfiestado todo el tiempo, porque literalmente lo tenía de corredor. Okay. Digamos, o sea, en las noches era, mientras a mí me mantenía despierto, la huya de la calle. Y digamos, también el peligro que eso implica. Uh-huh. Pero sí, o sea, todos los bares de la calle La Amargura eran mi patio, digamos, mi corredor. Y yo recién llegando allá de San Vito, que aquí, cuando eso es lo que estaba, creo que era como la Baticueva nada más. Okay. y usted no conocía ese estilo de vida. Okay. Entonces, fue como un golpe grande. Un choque cultural. Un choque cultural y había que tener mucho cuidado a toda hora y todo. A mí me asaltaron un par de veces y todo sí. Allá. Yo creo que no hay uno solo que no le haya pasado. ¿Pensó en devolverse? No. ¿En algún momento no? Justamente nunca me pasó eso. Yo sabía que estaba en una situación diferente, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Yo sí quería obtener, conseguir esta carrera. Y entonces sí, de eso nunca dudé. Nunca hubo un momento en el que yo dudara en venirme. Hubieron pasadas difíciles, hubieron momentos en el que, digamos, el estudio y todo se llenaba de cosas y uno de pulsearla. Pero, digamos, como ese deseo, esas ganas de volverme, no, gracias a Dios, no. Qué dicha que no, porque formó el profesional que es sí, ahora, y yo lo agradezco mucho esa fortaleza. De nuevo, no me cabe las veces en que tengo que agradecerle a mis hermanos y a mi mamá y a mi papá, porque aunque de largo estuvieran, siempre era como, dele, siga, aquí estamos, no hay problema. Y aunque usted no sentía ese calorcito físico, usted sentía esa vibra. Yo sabía que estaban ahí y al final me hice un grupo de amigos que se volvieron familia también, allá en San José. O sea, que son gente que vienen aquí, yo voy y es como estar en la casa. Ellos y sus papás, que también agradezco demasiado. Gente que me acuerpó. Seguro como que vieron, este chiquito, ¿dónde viene? Venga para cuidarlo. Y tengo gente allá que los considero familia. Qué dicha. Doc, pasemos a la parte de medicina y que compete a la parte de Cotobruz. Uh-huh. Muy específicamente, me gustaría que nos explicara, porque he escuchado en algún momento que usted menciona la frase que prefiere prevenir que curar a las personas. ¿Cómo es eso? San Vito es, bueno, Cotobruz en general es vacilón. Uno siempre escucha esa frase de que uno no es profeta en su propia tierra, pero yo creo que uno sí puede ser profeta en su propia tierra. Sí. Así, o sea, yo de verdad la gente aquí le ha apoyado la clínica de una manera increíble y digamos, de esa manera, yo trato de que los profesionales que llegan sean de aquí. O sea, la mayoría de gente que trato, o sea, los especialistas que no puedo traer de aquí, pues no los puedo traer por obvias razones, pero trato de que los otros profesionales sean de acá. Sí, claro. Entonces, al tener esa cultura de acá, yo les trato de explicar o de decir que a la hora de hablar con los pacientes, tratemos de ser personas que, aparte de ayudarles en la situación en la que vengan, dejar la espinita de mejor cuídese. Sí. Mejor cuídese un poquito antes de llegar enfermo. Pero cualquiera pensaría, no, es que si previene se queda sin clientes, ¿verdad? No, es que, digamos, se tiene que entender mucho cómo trabaja la medicina. Yo siempre doy un ejemplo y es un poquillo incómodo comparar, pero es una manera coherente de entender la situación. Yo tengo tanto pacientes de aquí, criollitos como nosotros, cotobruceños, como extranjeros que han radicado aquí. El americano tiene la costumbre de que se revisa una vez al año indiferentemente de que esté full o no. Y llega la mamá, el papá, los 3, 4 chiquitos, hoy venimos a que nos revise de pies a cabeza. ¿Tienen algo? No tenemos nada. Venimos a estar bien para el siguiente año. Y llegan y se revisan de pies a cabeza, revisan a todos, todo salió perfecto, todo salió muy bien, perfecto, nos vemos en un año. Y al otro año llegan como un reloj. Wow. Entonces tienen esa cultura de entender de que no hay que estar enfermo para llegar y que lo revisen, porque ellos tienen ya arraigado en su cultura el hecho de que es más importante y más barato prevenir que curar.
es bastante más fácil y más barato. El cotobruzseño como tal no tiene esa costumbre, No ¿cierto? el cotobruzseño, porque no es crítica al cotobruzseño. El latinoamericano, digamos, yo pensaría. Okay. Yo pienso que el latinoamericano no. Nosotros tenemos una cultura todavía muy arraigada de que hasta que yo estoy mal tienen que verme, porque ¿para qué si yo estoy bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De vez en cuando me llegan, especialmente señores, las señoras son más valientes, pero especialmente señores de los 50 años en adelante, donde dicen, doctor, yo llevo 25 años de ir a un hospital de no hacerme un laboratorio, porque es que a mí nunca me pasa nada, yo trabajo en el campo, yo estoy bien, a mí no me duele nada. Y llegan y tal vez uno lo revisa y, no sé, diabetes hasta las orejas, no, sí, con una presión altísima, pero nunca la sintieron porque la presión fue progresivamente elevándose. Y no es que no se sientan mal, pero sí físicamente su cuerpo estaba complejo, estaba complicado o estaba a punto de complicarse por una de estas situaciones. Por lo mismo, a falta de nunca prevenir, llegan cuando ya la cosa está complicada. Qué duro, ¿eh? Entonces, tal vez me llegan y dicen, Doc, es que yo llevo como 25 años de no hacerme pero ni un examen de orina, ni eso. Y yo, ajá, pero estos días me empezó a molestar un poco, como que he tenido más sed de la cuenta, o como que he estado con más ganas, como orinando mucho y no sé qué. Y yo, bueno, vamos a hacer unos examencitos. Y me llegan y 300 de azúcar, 350 de azúcar. Y puede erradicar, Doc, inclusive, digamos, el descuido sí, pero el miedo en las personas de recibir una mala noticia, por así decirlo. No, claro, o sea, hay gente que prefiere no recibir la noticia y vivir en el listo, no saberlo, ¿no? Y listo, y no lo hago. El problema es que eso es una postura un poco egoísta, en el sentido de que egoísta para ellos mismos y para la familia. Sí. Porque al final están ignorando algo que saben que está pasando y que deberían estar resolviéndolo para estar más tiempo en este mundo. Yo siempre le digo a mis pacientes, a mí no me interesa, no me malentienda, les digo, a mí no me interesa la persona que estoy viendo en este momento, me interesa la que está dentro de 10 años. Me interesa verlo usted dentro de 10 años. Wow. Es que eso es lo que me interesa. Porque yo a usted le puedo dar algo para ahorita y ya, con eso se va a sentir un toque bien. Pero si yo no prevengo lo demás, si yo a usted no le mando los exámenes, si no veo cómo está, si no le hago un seguimiento para ver cómo sigue, ¿de qué me garantiza que usted no siga teniendo algunos otros problemas en salud? Entonces yo prefiero verlo a usted e imaginármelo dentro de 10 años, ya con sus nietos o con sus hijos o con lo que sea, dependiendo de la edad en la que los vea. Pero es que ese es el paciente que me interesa. Y el detalle entonces es que eso empieza con prevención. Para yo ver a esa persona dentro de 10 años bien, yo ocupo empezar a prevenirlo ya. Yo les doy un ejemplo siempre. Un día los hablaba con ese grupillo de viejillos de 35 que en el que estamos en... Yo no me río mucho porque ya casi ando por ahí. En el que estamos en ese grupo de WhatsApp, que yo les decía de una manera figurada, una metáfora de la vida, que a partir de los 30 años la vida lo mete en un banco. Y en ese banco usted o acumula deuda o acumula ahorro. Okay. Antes de los 30 usted tiene el metabolismo casi que para aguantar lo que sea. Trasnochar, ¿ves? Por eso es que hay que estudiar en esa época. Trasnochar, comer desordenado. O sea, tiene que haber hecho un caos total antes de los 30 años para que su cuerpo no lo logre metabolizar o no lo logre arreglar de alguna manera. Pero después de los 30 la cosa cambia. Después de los 30 como que un banco aparece en su vida y le dice, bueno, papito, le dice, bueno, aquí está usted. A partir de aquí, lo que usted haga le va a generar deuda o ahorro. Wow. Y entonces, si usted llega y duerme lo que tiene que dormir, come lo que tiene que comer, hace el ejercicio que tiene que hacer, cuida su salud mental como debe hacer y se cuida de los vicios, créame que en unos 30, 40 años, ese montón de ahorro que usted ha estado metiendo, yo le devuelvo un muy buen interés. Y ese buen interés va a ser una vida tranquila, disfrutar de su familia, disfrutar de sus hijos, disfrutar de sus nietos. Pero si usted se me desordena comiendo, se me desordena con la actividad física, con la salud mental, con el estrés, se envicia más de la cuenta y cosas así, yo cobro interés y el interés mío es caro. Wow. Y dentro de 30, 40 años yo paso a cobrar. Y en ese banco estamos metidos todos los que tenemos por arriba de 30. No se imagina el bombazo que me acaba de meter con eso que acaba de decir. Yo soy uno que, digamos, aquí como todos, hay muchos que nos da ese miedo. De pronto dicen, no, usted tiene algo, pero como usted dice, es egoísta de pronto no querer. Es que... Con la familia, no sé, quitar eso, que la familia se entere, o no sé. Decía un amigo mío que al final, en el momento en que uno empezó a vivir en esta vida,
ya genera compromiso con alguien más. Ok. Es inevitable. Ya sea con sus papás, con sus hermanos, con su pareja, con sus hijos, con alguien, con sus amigos. Pero en el momento en que usted vive, usted ya genera un compromiso con alguien más. Y pensar solo en uno, en ese tipo de cosas como la salud, tiende a ser algo muy, muy egoísta en ese sentido. Entonces, cuando ya uno entiende que uno se metió a un banco y que al final usted lo que quiere es tener ni siquiera por usted, o sea, sí por uno, por supuesto, quiere tener un estilo de vida relativamente sano. No estoy diciendo que alguien nada más deje de hacer todo. De vez en cuando comerse una hamburguesita no hay problema. Digamos, se vale. De vez en cuando salir con los amigos es un problema. De vez en cuando una trasnochadilla porque hubo una fiesta familiar no hay ningún problema. Pero que sea la excepción, no la regla. No siempre. Exactamente. Por ejemplo, la gente siempre pregunta, ¿por qué es que ahora usted escucha de más cáncer? ¿Por qué es que ahora usted escucha de más enfermedades crónicas? ¿Por qué es que ahora los niños con 10 años ya tienen depresión? Porque, bueno, entre otro montón de cosas, porque ahora andamos más estresados que nunca y ahora nos comparamos más que nunca con las redes sociales. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas afecta uno de los 5 parámetros que yo acabo de mencionar de una manera muy importante, que es la salud mental. Pero es un estudio, pero no lo dice así, solo que lo quiero como resumir en eso. Hay un estudio muy viejo que habla sobre, no muy viejo, sino que se hizo por muchos años, que habla como que más o menos el 75-80% de las enfermedades que usted conoce y que usted se sabe ahora, tienen que ver con esas 5 cosas que yo hablé: comer de más, dormir menos, estresarse más de la cuenta, hacer menos ejercicio de la cuenta y enviciarse más de la cuenta. Y ahora ese es el común denominador de todo, ¿verdad? Sí, y cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo lo que hago es tratar de acordar a la gente que está en ese banco. Claro. O sea, prevenga, genere ahorro, no genere deuda. Genere ahorro, no genere deuda. Véalo desde un punto de vista de plata. Si usted desde ya mete un poquito de plata todo el tiempo, siempre llegará un momento cuando usted esté viejo que su pensioncita le va a sostener, y eso lo va a sostener para esos momentos difíciles. Lo mismo con su salud. Si usted ya empieza a meter un poquito de ahorro en su salud, ese poquito de ahorro lo va a sostener usted dentro de 30 años. Entonces, Doc, dígame una cosa, ¿qué puede hacer una persona que dice, bueno, yo no me he cuidado en la parte de salud, tengo un rato que no me hago control, pero quiero empezar a quitar esa deuda que tengo en ese banco? ¿Qué hago para...? Lo primero es eso, consultar, ver cuál es su basal. Ver qué tan mal estoy, qué tan quebrado. Ver qué tanta deuda hay. Ok. Porque muchas veces nos hemos topado bonitas sorpresas de no encontrarnos tanta deuda, algo que se puede manejar todavía, que todavía no es una cicatriz permanente. Pero entonces la deuda se puede bajar si... Sí, claro. O sea, no hay manera, o sea, no hay... De todo esto que yo acabo de mencionar, todo es mejorable. Okay. Al 100%, bueno, eso va a depender de ciertos factores. Pero, digamos, sí se puede mejorar. Hay estudios que indican que, por ejemplo, ya a los 10 años de una persona haber dejado de fumar, tiene los pulmones casi como sin haber fumado. En muchos casos. ¿En serio? Sí. Wow. Entonces, sí hay cosas que se pueden mejorar. El detalle es empezar a... Entonces, el primero es el basal. Llega donde su doctor de confianza y le diga, doctor, bueno, quiero ver cómo estoy. En otras palabras, vea, quítese el miedo y vaya. Quítese el miedo y vaya. Venga y hablemos. Entonces ahí nos tenemos que sentar a hablar y, bueno, mandarle sus exámenes generales, ver cómo está su sangre, orina, heces, etc. Si tiene algún trasfondo de malestar, eso tienen que mencionarlo para saber si hay que mandar algún examen especial o no, ya sea un ultrasonido o alguna cosa más. El examen físico se va a revisar de pies a cabeza. A los hombres se les tiene que quitar el miedito de la parte de próstata. Es demasiado importante, es demasiado necesario. Okay. A partir de esa información y del historial clínico y familiar, también es muy importante. Okay. Porque hay muchos factores que se heredan, hay muchas cosas importantes. No es lo mismo que usted llegue y que me diga que no hay antecedentes de cáncer de mama o que todas las tías han tenido. Hay que hacer otros estudios por eso. No es lo mismo que usted me diga que los abuelos se murieron a los 90 años que uno que otro tío se ha muerto antes de los 60 años por un infarto. No es lo mismo. Entonces esas son cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar con la persona. Y a partir de ahí, hacer un criterio de la persona, ver cómo está. Y entonces ya ahora sí, decir, ok, estamos en este momento de la vida. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a tener que hacer estos y estos y estos cambios en el estilo de vida. Dependiendo lo mal que esté, vamos a ocupar una ayudita con algún fármaco. Tal vez no, tal vez sí. Tratamos entre menos fármacos se usen mejor.
Y a partir de aquí nos vamos a seguir viendo cada año o 6 meses para ver cómo seguimos y ver cómo esa deuda va bajando. Hay muchísimos casos de éxito, afortunadamente. Y la idea también es que el paciente quiera hacerlo. No, por supuesto. Se tiene que... El punto es encontrar la motivación correcta y a partir de ahí la disciplina. Porque la motivación dura un ratito. Yo puedo asustar a alguien. Que no sea un alegronazo burro, digamos. Exactamente. Yo puedo asustar a alguien y decirle, mira, ¿te empezás a cuidar ahorita o no tenemos una historia que contar pronto? Y entonces se asustan un toquecito, 3, 6 meses y ya, volvieron al mismo. Entonces, no es solo encontrar la motivación, sino encontrar la disciplina durante ese tiempo de arranque y sostenerlo en el tiempo. Por eso es que hay que tener tanto cuidado con cosas como dietas, cambios de estilo de vida. Porque, digamos, a ver, esto es una... Y ahora hay mucho, ¿verdad? De eso. Muchísimo. Y el detalle es que esto es una frase que algunas veces a la gente le choca porque es comparativa, pero es que nosotros, los seres humanos, somos animales de costumbres. Ok. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a las cosas. Si usted está acostumbrado a comer en la cama, usted va a seguir comiendo en la cama. Si usted está acostumbrado a levantarse a tal hora o a dormirse a tal otra, usted está acostumbrado a eso. Entonces, por ejemplo, voy a usarte a vos de ejemplo, Ricardo. Dele, entonces llegamos y, bueno, Ricardo, así está el arroz. Hablando en tico, con costarriqueñismos. Así está el asunto. Vos tenés que ver cómo nos empezamos a acostumbrar a dormir un poquito más temprano porque te están faltando horas. Vamos a tener que hacer esta dieta, vamos a partir así la comida y vamos a dividirla en estas cantidades. Vas a sacar una media hora al día para cerrar los ojos, meditar o hacer algo que te guste para soltar un poquito de estrés, etcétera, etcétera. Entonces yo llego a usted y me está diagnosticando y le está pegando. Y le tiro 5 o 6 cosas que tiene que cambiar a una persona a un ser de costumbres, porque los seres humanos somos animales de costumbres. Entonces, digamos, hablemos de los 5 puntos que acabo de hablar. Hablemos de dormir. Entonces, vos te estás acostando a las 2 de la mañana y levantándote a las 8. Entonces son 6 horas. Y yo le digo, bueno, a partir de ahora se va a acostar a las 10. Vos estás comiendo 3 comidas con ese montón de carbohidratos y ese montón de cosas y entre tiempos. Y yo le estoy diciendo que ahora la comida la tiene que dividir en ciertas partes, cambiando ciertas cosas y dándole la vuelta a tales platos de comida. Le estoy diciendo, pasa estresado todo el día y trabajando todo el día y le estoy diciendo que ahora saque media hora para hacer meditación o para estar tranquilo. Que además saque rato para hacer ejercicio y que además se cuide de las cervecitas o de las fiestas o de las cosas así que estaba haciendo de cada 3, 4 días. Entonces le estoy haciendo que cambie 5 cosas a una persona que está acostumbrada a esas 5 cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no le va a durar un mes. Wow. Eso no va a pasar. Y eso no va a pasar porque sea Ricardo. Es porque eso no le va a pasar a nadie. Nadie se va a acostumbrar a un cambio así de radical. Nadie. Entonces yo lo que les digo a las personas es, ok, estamos en una situación, pero esta situación es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Yo ocupo que usted llegue. ¿Y se hace? Para llegar entonces vamos a empezar a hablar de estos 5 puntos, pero vamos a empezar uno por uno. Ahora, no es lo mismo decirle cambiemos todo de golpe que cambiemos uno por uno, porque hay que acostumbrarlo a la situación. El método tiene que ir, la idea es que a usted le guste ese estilo de vida, que se vuelva un estilo de vida. Okay. No que se vuelva una cosa que vaya a cambiar ya y que después ya me aburrí en unos meses y volvió a todo a la normalidad. Sí, que no cause ese rechazo, digamos. Entonces, hablemos del sueño. Entonces, yo le digo, se está acostando a las 2 de la mañana y debería estar acostándose a las 11. Entonces, ¿qué es lo primero que hace la gente? Lo primero que hace la gente es que pone una alarma a las 10:50 para acostarse a las 11 cuando estaba acostumbrado a dormirse a las 2 de la mañana. Eso no va a pasar. Tampoco, sí funciona. Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que se le dice? Bueno, ¿estás acostándote a las 12 en promedio siempre? Sí. Bueno, ahora, a partir de ahora, en esta semana te vas a dormir a la 1:40. Y se me va a dormir por estas 2 semanas a la 1:40. Ok. ¿Ya se acostumbró en estas 2 semanas a dormir a la 1:40? Bueno, vamos a empezar a la 1:20. ¿Ya se acostumbró a la 1:30? Bueno, vamos a empezar de 1 a 2 semanas estar cambiando ese reloj biológico para que lleguemos hasta la hora que queremos llegar. Pero entonces es un proceso larguito, ¿verdad? Sí, y por eso es que es preventivo. Y por eso es que el médico de cabecera tiene que ser alguien que usted le tenga toda esa confianza para hacer eso. Llegará un momento, pasados los meses, en que me diga, me estoy acostando a las 11. Ya, de manera natural mi cuerpo se empezó a acostumbrar a dormir a esa hora. Listo, prueba superada. Ahora, ¿qué seguimos? Comida. ¿Ves? Pero ya vamos a pasar a otro punto. Y ahora el tema de la comida va a ser y vamos a acomodarlo así, y ahora vamos a darle la vuelta al plato, vamos a seguir comiendo las cosas que te gustan, pero de la manera correcta. Porque no es quitar las cosas. Porque a mí no me sirve una dieta keto que me dure un mes. Okay. Que me lo ponga como un fideo y que después deja la dieta keto y el rebote. Yo ocupo algo que se vuelva natural en su vida. Que sea su misma comida, pero girada un poquito.
que antes la mitad del plato era arroz, no, ahora la mitad del plato tiene que ser el picadillo y la ensalada, pero es su mismo picadillo y ensalada que le gustaba siempre. No es cambiar, no es quitar lo que le gusta, es acomodarlo a eso. Cuando ya se acostumbró a la comida, bueno, ahora vamos a trabajar con el ejercicio. Eso se logra cuando se atiende preventivamente una enfermedad, ¿verdad? Y de ahí es donde yo digo, a mí no es que me interese la persona de ahorita, claro que me interesa, pero es que la que me interesa es la de dentro de un rato, la de dentro de unos años, que ya se acostumbró a ese estilo de vida, que ya tiene un estilo de vida que tiene sus cositas, porque como le digo, de vez en cuando el chicharrón no cae mal, de vez en cuando salir o quedarse con los amigos un rato más tarde no está mal, de vez en cuando quedarse dormido más tiempo de la cuenta no está de más. Perfecto. El detalle es que eso sea la excepción y no la regla. Y no sea que todo el tiempo durmiendo mal, todo el tiempo estresándose, todo el tiempo comiendo mal, porque al final entonces el banco nada más está apuntando. Ok, esto debe, ok. Después llega el cobro. Doc, bueno, eso es preventivo, pero sabemos de que hay enfermedades que, por ejemplo, en Cotobruz afectan más de la cuenta. Si yo te preguntara 5 enfermedades o afectaciones que, valga la redundancia, afectan a los cotobruceños, ¿podríamos enumerarlas? ¿Cuáles son esas 5? Pero hagamos una cosa. Veámoslo después del corte. Perfecto. ¿Te parece? No hay ningún problema. Cotobruz Televisión, un canal con seriedad, responsabilidad y mucho respeto a los televidentes. Somos la nueva imagen del cantón. Estamos en Cable Centro, Canal 102, para todo Aguabuena, Sabalito y muy pronto para San Vito. Cotobruz Televisión, un canal para todos.
Doc, entonces estamos de vuelta en Oficina Podcast y queríamos preguntarle sobre las 5 enfermedades que afectan más a los cotobruceños. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían esas 5 enfermedades? Ok, vamos a ir viéndolas una por una, como para ir hablando un poquito de ellas. Ajá. No el orden específico y tal vez algunas se me vaya a pasar, pero sí por lo menos las que uno le gustaría que estén más conocidas dentro de la población para que se cuiden más de eso. Bueno, el cáncer gástrico. El cáncer gástrico y de colon aquí en San Vito es absurdamente común. Digamos, si usted pone cuidado, usted o conoce a un familiar de primero y segundo grado que lo tiene, o lo ha tenido. Es que casi esas son las dos opciones que usted tiene. O lo ha tenido, o conoce a un familiar de primero y segundo grado que lo tiene. Y hay un porqué del por qué es, bueno, valga la redundancia, por qué es tan común aquí en la zona. A ver, las 3 zonas más conocidas de cáncer gástrico a nivel de Costa Rica se parecen, porque es Dota, Cartago, como la zona de Tierra Blanca y todas esas zonas, y nosotros. Son pueblos muy separados, son pueblos muy propios, no son como de paso, están como ya como más metiditos en un valle, cosas así. Son pueblos dependientes de su agricultura y cosas así también. Entonces, muy probablemente, cuestiones que eso sí se sale de mis manos, tal vez como tierras, aguas y eso, puede que sea una afectación, pero sí hay algo muy común en los 3, y es que, como le acabo de decir, son pueblos que son muy nacionalistas, son muy propios, por decirlo de alguna manera. Entonces, casi siempre la gente se casa con la gente del mismo lugar. Rara vez viene alguien de otro lugar, otra familia nueva que se instaura, muy rara vez o cada muy pocos años. Entonces, como que la genética ha sido la misma siempre por muchos años. San Vito lleva 70 años, 70 y un poquito ya. Y aparte de los italianos que llegaron, es raro que usted escuche que vengan familias enteras o grupos enteros que se hayan quedado, como los pueblos que son de paso, donde siempre se queda como algún otro gen por ahí. Nosotros, al ser los mismos y el mismo gen siempre, tendemos a compartir entonces los genes entre nosotros. Y si usted le pone a hacerle números, aquí todo el mundo es primo de todo el mundo. Tenemos una relación genética muy similar. Eso hace que entonces, al no tener una variabilidad genética, las enfermedades se queden muy propias en los pueblos. Y en San Vito, el cáncer gástrico es que de verdad lo tiene, o usted conoce a alguien muy cercano que lo tiene o lo ha tenido. Wow, tan así es el asunto. Tan así es el asunto. O sea, de verdad que sí. ¿Y hay maneras de detectar ese cáncer gástrico o inclusive de evitarlo? Lo mismo que hablamos siempre, la prevención, ¿verdad? Sí. Entonces, una característica muy común del cáncer gástrico, inherente a ella, o sea, tiene que estar sí o sí prácticamente, es la bacteria Helicobacter pylori. Es la famosa bacteria del cáncer, lo que le dice la gente. ¿Qué es importante entonces? Entre menos propenso a una exposición a esta bacteria tenemos, menos posibilidades de generar úlceras y malignidades. De ahí la importancia entonces de estar realizándose un chequeo que tenga que ver con la bacteria. Ya sea una gastroscopía, donde hacen una prueba que se llama ureasa, que es donde se detecta por medio de una tomita de muestra, o ahora muy fácilmente hay un examen de heces donde se puede detectar eso. Entonces, nada más detectarlo, ver si está positivo o negativo, y si está positivo, tratarlo. Una manera fácil de prevenir algo que podría complicarse mucho en el futuro. Obviamente, manejar bien los tiempos de comida siempre va a ser bueno. El tipo de comida que cae o no pesado, pues también, porque si usted es una persona que ciertas comidas le generan mucha irritabilidad, muy probablemente también va a afectar su mucosa estomacal. Y eso puede ser a largo plazo algo que le vaya a generar gastritis, úlceras y demás cositas. ¿Hay tipos de comida que, digamos, que impulsen el cáncer gástrico? No digamos en el sentido propiamente una comida, pero si usted hay una comida que le genere irritación, que le genere malestar, entonces pues esto va a provocar que su mucosa su mucosa estomacal pues esté más propensa a lesionarse, y si ya aparecen otros factores como la bacteria y demás, va a ser un lugar perfecto para desarrollarse mejor. El alcohol es un excelente ejemplo, por ejemplo. Entonces, son cositas, digamos, el hecho de comer bien variado, de evitar esos irritantes que hay personas que se lo causan. A mí el café no me hace nada, pero hay gente que el café le destruye el estómago. A mí el chile me encanta y afortunadamente todavía no me hace nada malo, pero hay gente que con solo limón ya es suficiente. Entonces, si hay cosas que son irritantes ya de base, de eso va a favorecer a que sea un ambiente
más fácil para que la Helicobacter pylori o para que úlceras y cositas así empiecen a aparecer. Entonces, ¿qué es preventivo en este caso? Bueno, hacerse el examen una vez al año al menos. Si ya se tiene una edad y un antecedente familiar, la gastroscopía es muy importante. Estar, ojito al Cristo con los antecedentes familiares, ¿verdad? Sí, tener ese cuidado. Tener ese cuidado, que si ya mi tía tú y de este lado también y eso, bueno, tengo que cuidarme porque puede que tenga el gen ahí listo nomás para que esos factores externos me afecten. Que tenga todos los números de la rifa comprados. Sí, es que es eso, porque yo les doy siempre ejemplos a mis amigos de eso. Les digo, usted ve, hay cantantes de rock que fumaron 70 años y los pulmones limpiecísimos. Y hay otra persona que usted conoce que fumó 2 años y se llenó de una malignidad en el pulmón o en la lengua o algo así. Entonces, se ocupa las dos cosas. La exposición al factor que lo activa de esa malignidad y la genética para que se le active, ¿verdad? Ahora, usted mencionó algo muy, muy interesante porque hay mucha gente que dice, no, es que si la persona está delgada no tiene ningún tipo de enfermedad. ¿No? Eso es un mito importante. No, ahora ¿verdad? se ve mucho el famoso gordo flaco, que usted lo ve flaco por fuera y por dentro está llenísimo de colesterol y llenísimo de otro montón de cosas. Entonces, no. O sea, la apariencia física externa, sí, va a decir una que otra cosa. A nosotros nos dice mucho, como cuando llega el paciente, hasta cómo camina, cómo X cosa, el color de la piel, la humedad, la hidratación, perdón, nos va a decir un montón de cosas, pero no precisamente una persona que se vea delgadita por fuera implique que esté sana. Sí, nadie puede decir, no, yo no me tengo que hacer exámenes porque ahí estoy flaquito. No. Entonces, con cáncer gástrico y de colon aquí en San Vito, sí, tener ese cuidado, hacerse los controles cada año de gastroscopía o mínimamente el examen de heces para Helicobacter pylori. Si hay un antecedente familiar, no perder ponerle ojo al Cristo y estarse chequeando constantemente. Y si hay alimentos que se sabe que le van a afectar su mucosa gástrica, bueno, no se exponga tanto a ellos o suspéndalos por un tiempito para que por lo menos descanse un poco esa mucosa y no sea un ambiente propicio para que aparezcan úlceras, aparezcan ciertas cositas. Ese sería como uno de los que me gustaría mucho enfocar, la parte del cáncer gástrico. Hay que tenerle mucho cuidado. Esa es una de las 5. ¿Cuál sería la segunda? Ok, yo pensaría, bueno, esta sería tal vez no solo en San Vito, sino en general, pero uno la ve mucho, la hipertensión. La hipertensión arterial es demasiado común. Es demasiado común y el problema es que hay gente, y hay un alto porcentaje de gente que lo tiene y no lo sabe. El detalle con la hipertensión es que es como un asesino silencioso, él no avisa. Hay gente que sí, hay gente que, digamos, tuvo un pico de presión y le dio ese dolor de cabeza, le dio ese zumbido en los oídos, le empieza a doler los ojos o empieza a sentir palpitaciones. Y hay personas que sí tienen porque tal vez tuvo un pico de golpe, así un colerón y se le subió. Y ok, pero lo normal de la hipertensión es ir subiendo progresivamente, entonces el cuerpo se va acostumbrando a él. No se detecta tan fácil. Y va de nuevo, nos topamos a ese señor o señora que lleva 10, 15 años de no ponerse, pero ni tomarse la presión. Llegan, se toman la presión, 170 sobre 100, altísima. El corte normalmente para abajo de 140, 90 es lo que se espera en la parte de presión arterial en este caso. Y le dicen, bueno, pero es que yo no siento nada. Y bueno, yo estoy normal. Es que el problema no es que no sienta nada, el problema es que su cuerpo va aceleradísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Yo le doy otro ejemplo mucho a mis pacientes. Yo hablo mucho con analogías para que el paciente se sienta cómodo. Más claro. Entonces yo le digo, digamos que usted llega y voy a ponerme el ejemplo aquí, la servilleta. Que esto es una lija. Y yo llego aquí y hago esto. Y pasé una lija una vez nada más así. Hoy. Y ya. Mañana yo llego y de nuevo hago esto. Y usted va a ver, y tal vez lo que dejé fue unas rayitas. Pero si yo hago esto todos los días, por 5 años, va a haber un hueco de este vuelo. Wow. La presión es así. La presión lo que va haciendo son pequeños daños, chiquititos, que no se notan, pero son acumulativos. Entonces, cuando ya llega la persona con esa presión de años de estar con eso, ya hay lesión en riñones, ya el corazón está agrandado, ya hay arterias y todas que se han dañado con el paso de ese montón de presión que he ido acumulando y acumulando. Y está ese típico ejemplo de que, mira, ¿se acuerda tal persona que le dio un derrame y se murió, pero ese era sanísimo? No. Ni tenía nada. Ni tenía nada. Bueno, no es que no tenía nada, es que no sabía que lo tenía. Dale. Y pasó que seguro anduvo con presiones altísimas toda la vida
Una de tantas de esas ya no aguantó, se le rompió una arteria allá arriba, en el cielo raso, como decía un amigo mío. se le rompió una arteria allá. ¿Y qué es lo que pasó? Tuvo un evento cerebrovascular y es producto de tal vez algo que se pudo haber prevenido porque sencillamente era hipertensión. Y así con un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la hipertensión? El problema que tiene la hipertensión es que no avisa. Pero igual la hipertensión es tratable, ¿cierto? Sí, la hipertensión es tratable y en ciertas etapas iniciales, si usted la agarra a tiempo, ciertos cambios en el estilo de vida la regulan. La regulan. A ver, me llega un paciente, volvemos al ejemplo tuyo, Salado, Ricardo. Yo lo estoy agarrando al paciente. Me llega el paciente, una edad como la tuya, antes de 35 años, se le toma la presión y un toquecito subidita. Bueno, hay un montón todavía que hacer. Yo le digo, mira, tu presión se le toma la presión en diferentes periodos, o sea, se le toma por 2, 3 días, en la mañana y en la tarde, y sí, ya varias presiones subiditas de 140/90. Entonces aquí la ventaja es que, primero, no es tan arribísima, qué sé yo, vamos a hablar de unos 148/94. Y yo le digo, vea, aquí hay bastante que hacer todavía. Vamos a hablar de cómo van a estar cuál es el consumo de sal, cómo está el consumo de líquidos, si nos podemos ayudar un poquito con ejercicio y con bajar un poquito el nivel de estrés. Y nos vemos en 3 meses haciendo ciertos cambiecitos poquitos. Okay. Si la persona se maneja bien con esas cosas, como le digo, somos de costumbres, entonces hay que tener un cuidado con eso, pero si por lo menos hacemos mínimos cambios y pequeños cambios y vemos que esa persona se cuidó, manejó un poco el estrés mejor, comió un poquito menos, se movió un poquito más, muy probablemente a la hora que llegue, si lo logró hacer bien, no necesita tratamiento y ya, entonces manténgame este estilo de vida para que no se suba. Logró nivelar eso. Logró nivelar eso. ¿Qué es el detalle? Lo que hablábamos ahorita, estamos en un estilo de vida actualmente en el que cada vez es más difícil hacer esos cambios. Claro. Entonces llegamos a un momento en el que hay gente que por lo menos afortunadamente es muy sincera, me dice, doctor, para serle honesto, yo voy a seguir trabajando como sigo trabajando, no tengo tiempo para hacer ejercicio y todo, la verdad prefiero un tratamiento porque es que en serio no tengo esos cambios. Es triste porque uno sabe que muy probablemente esa persona tiene razón, el estilo de vida que está teniendo no alcanza para otra cosa más, pero entonces sí va a necesitar una ayudita medicamentosa para que le ayude a mantener por lo menos bajo y no genere esos lijazos que acabo de dar el ejemplo yo. Esa ayudita es la famosa pastilla de la presión. Las famosas, porque hay varias. Okay. Hay un montón de tipos, va a depender de la necesidad de la persona. Lo que yo he notado es que a la gente como que no le toma la importancia del caso y es que se me olvidó tomarme la pastilla de la presión. Es de las cosas más comunes que uno escucha, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El lijazo. Viene el lijazo. Es que ese es el detalle, justamente. Y ya después está un hueco y ahora sí se asustan. Y ahora sí se asustan. Entonces, de ahí, como le digo, la prevención es más fácil y más barata. Yo siento que eso es lo más fácil de entender. Ahora, para usted como paciente, lo más fácil va a ser prevenir y lo más económico va a ser prevenir. Doc, pero hay también quienes dicen, yo no me tomo la pastilla de la presión porque me cae mal. Entonces ahí es donde tiene que hablar con su médico para ver qué cambio se le hace, si se disminuye la potencia, si se cambia, si hay algunas otras cosas que se pueden hacer para mejorar esa parte. Pero sí hay solución a eso. Claro. O sea, medicamentos para la presión hay muchísimos, tanto dentro como fuera de la caja. Okay. Y entonces sí se puede trabajar opciones. Y sí se pueden trabajar, incluso nada más cambiar potencias. Vamos a partir la pastilla, vamos aquí, vamos allá. Se va a tomar a esta hora y no a esta otra. De vez en cuando está con solo cambiar la hora, de la hora que se toman las pastillas. Por eso es que es tan importante escuchar al paciente. Ya usted tiene un cambio radical en la persona. Con solo cambiar el horario de la pastilla. Entonces, eso especialmente se ve muy común en hipertensión y en diabetes. Son dos enfermedades crónicas que, digamos, de vez en cuando con solo cambiar a la hora en que ya sea que se toma la pastilla o se pone la insulina, hay un cambio importantísimo. Perfecto. Entonces sí, la hipertensión es un temita que se ve mucho y el problema es que hay una población que está subdiagnosticada, o sea, que no sabemos que la tiene porque nunca se han tomado la presión o porque no tiene un registro de ella. Sí, no se sienten mal, entonces no pasa absolutamente nada. No se sienten mal, entonces... Hasta que revienta. Exactamente. Entonces esa parte... tenerle mucho cuidado. La tercera enfermedad. Tercera enfermedad. Bueno, creo que hablé un poquito de ella ahorita, más o menos. La mencioné así por encimita, pero las enfermedades depresivas, las enfermedades mentales son muy comunes aquí. En Cotobruz. Sí. O sea, hay mucho paciente depresivo. Y que no sabe también.
que lo confunde con otros factores. Eso le iba a decir, ¿con qué se puede confundir la depresión normalmente? Por ejemplo, me tocó ver un paciente muy interesante, que la manera de reflejar esa depresión era con la gruñonería, era ser gruñón, era muy gruñón. Era muy de llevarle la contraria a la familia, de estar quejándose por todo, de cosas así, y sencillamente era un reflejo de que seguro desde pequeño, él me lo mencionaba después, de no estar reflejando sus emociones porque le decía que no tenían que hacerlo porque era hombre. Entonces las emociones las canalizaba de esa manera, como soberbia, como ser gruñón, como ya la contraria de la gente. Es la manera de él de expresarse. Y él, cuando empezamos el tratamiento y empezó a ver los cambios, me decía, yo pensaba que era mi carácter esto, y realmente era mi depresión. O sea, yo me siento ahora súper libre, no le tengo que llevar la contraria a la gente, estoy tranquilo, vivo más calmado, no me tomo personal las cosas, y era un reflejo y el tratamiento fue un antidepresivo. Wow. Y sí hay mucha señora que de ahí me llega y obviamente en la confianza es como, no, yo la verdad sí vivo constantemente con un vacío, con una tristeza, pérdida del interés en las actividades que me gustaban hacer, me veo al espejo y no me quiero arreglar, cosillas que se empiezan a ver y son signos depresivos ahí importantes. Lo que hay manera de que, por ejemplo, uno vea señales de que está deprimido, o que hay índices de depresión, o inclusive en su pareja o en sus familiares, ¿hay algo que le puede decir a uno, mire, hay que tener cuidado con esto? Sí, hay varias cosas. Lo primero es, obviamente, ser autoconsciente. O sea, si usted siente que realmente las cosas que antes le llamaban la atención ya no le llaman la atención, si usted no quiere tener cuidado sobre usted mismo, si usted ve siempre todo más gris que otro color, okay. si usted está teniendo llantos de vez en cuando de los que no tenían, o más bien ataques como de furia en el caso de los hombres, porque algunas veces se canaliza de esa manera, si se refugia en el caso también de los hombres en el alcohol para olvidar ciertas cosas, eso es una manera hasta cierto punto de olvidar esos cuadros, y la depresión se ve reflejada de esa manera. Ahora, los familiares también pueden notar eso. El detalle es que hay que tener cuidado. Bueno, en los adolescentes, por ejemplo, se nota como más actos de rebeldía, como de que estar más tiempo solos. Algunas veces sí es rebeldía, pero algunas otras veces sencillamente es que están teniendo una situación depresiva por X factor externo y lo ven reflejado de esa manera y dicen, lo que está es rebelde. No, muy probablemente también un factor es que esté deprimido. Y en este caso, entonces, la depresión es algo que hay que tratar de manera multidisciplinaria. La psicología en esto es tan importante como la medicina. Es como importantísimo la parte de la psicología. La gente le tiene mucho cuidado a la parte médica. Bueno, mucha gente le tiene mucho cuidado a la salud física, pero la salud mental es igual o hasta más importante en algunos casos. Y pensar en el psicólogo como, yo no voy a eso porque eso es para gente enferma o para gente loca, es reducir una profesión demasiado importante. Y reducir el concepto de salud mental como nada más siempre tengo que estar bien y no necesito un psicólogo para que me diga que estoy bien. No. O sea, acudir al psicólogo es importante en muchas facetas de la vida. Cuando usted está mal y cuando usted está bien. O sea, okay. Tener una voz neutra, profesional, externa a su familia y a usted que le guíe y que le dé las herramientas para encontrar respuestas apropiadas para su situación es muy importante. Es muy importante.
Cotobruz Televisión, un canal con seriedad, responsabilidad y mucho respeto a los televidentes. Somos la nueva imagen del cantón. Estamos en Cable Centro, Canal 102, para todo Aguabuena, Sabalito y muy pronto para San Vito. Cotobruz Televisión, un canal para todos. Es muy importante. Doc, y en cuanto a la depresión, ¿hay alguna edad predominante, digamos, alguna edad que se le afecte más? Porque antes, inclusive yo estuve leyendo un estudio donde decía que hace unos años afectaba, o se sabía que afectaba más a población adulta de cierta edad. Se está viendo cada vez más joven. Eso le iba a decir. Sí. Hay más joven, ¿no? Sí, sí, o sea, nosotros ahora tenemos pacientes depresivos en adolescencia. Y antes eso era impensable. Se da en la niñez niños también. En niños, sí. Híjole. Y antes era impensable eso. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, yo les doy un ejemplo a los pacientes. El problema es que cuando nosotros crecimos, Ricardo, por ejemplo, uno cuando crece tiende a compararse. Eso es inevitable porque el ser humano es así. Entonces, siempre nos comparamos con X o Y cosa porque es un grupo social que, aparte de ser un grupo social, es un grupo competitivo porque así somos los seres humanos. Entonces, cuando uno es adolescente, cuando uno está niño, uno tiende a relacionarse con sus iguales y uno entonces llega y ve ¿cómo se llama? Los amigos y esto, y está el amigo que es bueno en los deportes, está el que es inteligente, está el que es tipillo, el que está el que aquí, están las amigas que aquí, que allá. Entonces siempre hay como un factor de que es como una manada donde usted se compara y se ve en qué nivel está. Okay. Y eso tiende a generar amistades, contiendas, rivalidades, bueno, otro montón de cosas, bullying y todo lo demás también en su momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en nuestras generaciones anteriores nosotros nos comparábamos con nosotros mismos y ya. Ahora el problema es que un niño llega y se mete a su red social y se compara con el chiquito de 12 años que anda visitando Italia, que no sé qué, que no tiene nada que ver con él, pero se compara, véalo, él está teniendo estas cosas, o está aquel que está compartiendo con su estrella, o está en el concierto aquel favorito y yo estoy aquí en el pueblo haciendo yo nada. No tengo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que inherentemente, porque es una mente más inmadura, se compara con eso, se reta a eso, entonces también hay más retos, hay más exigencias también, porque ahora antes a uno le medio decían que el inglés era importante. La generación de nosotros ni siquiera le decían eso antes de nosotros. Ajá. Ahora es que usted tiene que saber inglés y programar y la vida y desenvolverse en redes sociales y un montón de cosas para triunfar. Entonces ya empiezan a haber cargas desde la niñez que empiezan a pesarle mucho a la salud mental de los. Entonces se comparan, se les exige más desde más temprano y esto es una carga de las cuales esta generación todavía no estaba preparada para vivir y empiezan este tipo de cosas. Yo lo que trato de hablar con mis pacientes jóvenes cuando eso es que yo les digo que si ellos se ponen a ver una película como Los Vengadores, yo les doy ese ejemplo. Okay. Si usted se pone a ver una película con Los Vengadores y usted ve a Thor y ve a Capitán América, ¿usted se compara con ellos? Y me dice, no. Y le digo yo, ¿por qué no se compara con ellos? Me dice, porque son irreales, porque es una figura irreal para entretenerme, y que chiva Thor, y que chiva Hulk, y que chiva aquí y allá. Yo, perfecto. Usted entendió que eso es entretenimiento. Bueno, yo ocupo que usted entienda que las redes sociales es entretenimiento. Las redes sociales, lo que usted le venden en redes sociales es entretenimiento. Es la mejor versión de algo que se preparó para que se viera así. Pero eso no es la vida de nadie. De nadie. Las redes sociales es una presentación que hace la gente. O sea, es la foto que hace la familia justo en un momento para que sean lindísimos, pero después la chiquita quitó al chiquito y el esposo hágase para allá y qué calor y ya se les empieza a caer el sudor y todo lo demás. Uno mete la panza para la foto. Exactamente, y se acomoda y uno sí hasta que se pone blanco, pero bueno, el punto al que quiero llegar con esto es que eso es una presentación. ¿Por qué? Porque así fueron diseñadas las redes sociales, pero al final no termina siendo otra cosa que sea entretenimiento. Si usted le hace entender a sus hijos que las redes sociales es entretenimiento y no vida, van a entender entonces que no se van a comparar como no se compararían con Iron Man o con Thor. Okay. ¿Por qué? Porque es entretenimiento. Entonces, lo que yo veo en las redes sociales, yo tengo que entender que es entretenimiento. Que es la foto aquí en la playa, pero que seguro me tuve que enjaranar para esa foto en la playa. Okay. Pero esa parte no la van a poner. Aquí tomándome la foto que me costó 6 meses de ¿cómo se llama? De tarjetas. Comprando el iPhone a 5 años. Exactamente, con un iPhone que debo desde hace como 3 años y cosas así. Ese es el detalle. Cuando entendemos que las redes sociales es entretenimiento, dejamos de compararnos. El detalle con los adolescentes es eso, hay que enseñarles mucho eso, porque como le digo, la depresión se está viendo demasiado. Y el problema es que el pináculo de la depresión es un tema muy difícil, wow, que es la autoeliminación, ¿verdad? Claro. Entonces, el detalle con este tipo de cosas es de mucho cuidado.
Y el Facebook, y la gente dice, esto es algo de jóvenes. No, ahora usted ve mucha tía, mucho tío en Facebook y cosas así. Y entonces también se comparan, aparte de noticias falsas y un montón de cosas, que eso es otro tema. Pero el punto al que quiero llegar es que entonces, sea como sea, también es como, uy, vea, aquella anda allá y yo aquí sufriendo con este esposo o con esta esposa, etc. Entonces, sea como sea, se está generando un sistema de comparación que lo que hace es poner a la gente, ¿verdad? Sí, que lo que hace es poner a la gente en una imagen de no lo estoy logrando en la vida. Y eso genera mucho malestar mental. Fracaso personal. En ese caso. Sí, empiezan a pensar como en fracaso personal, empiezan a pensar en yo no lo estoy logrando y ellos sí. Empiezan a decir en qué momento esta persona que creció conmigo, no, va de nuevo. Si usted entiende que es entretenimiento, usted lo ve, lo disfruta, le pone un like o no le pone un like, eso lo verá, pero dice, es entretenimiento. Detrás de esa foto, detrás de ese video, hay un montón de cosas que no estamos viendo. El problema es que nuestro cerebro no ve esa parte, se empieza a comparar y entonces esas comparaciones y esas cosas también empiezan a afectar esa sobrecarga de información de gente, empieza a afectar nuestra salud mental y si no tomamos ese espacio para respirar, ya sea para hacer lo que nos gusta, para buscar espiritualidad, si es el caso de las personas que nos gusta también hacerlo, bueno, etcétera, etcétera, pero ocupamos un espacio donde nosotros sepamos llegar a un entorno de paz, de calma en nuestro cerebro y no bombardear tanta cosa. Y Doc, también sale otra vertiente aquí porque no solo vemos una vida fantasiosa de otras personas, por así decirlo, o exitosa, que es lo que se plasma, sino que también, por ejemplo, ahora hay mucho bullying, ¿verdad? A través de redes sociales. Sí. Entonces, y esto con consecuencias brutales también. Iguales. Entonces, va el detalle de nuevo. Mira, y mi hijo está pasando por una etapa rebelde. Bueno, está pasando una etapa rebelde porque sí, se está pasando una etapa rebelde o porque no está sabiendo expresar por ciertos muros que se pusieron en la familia desde antes. No está pudiendo expresar su depresión o el maltrato que está teniendo o ciertas cosas que está teniendo de manera digital o física, porque también en los diferentes centros se puede ver, o en las diferentes comunidades. Pero el detalle es ese, el detalle es que hay muchas cosas en todas las edades que que antes no estaban. Y el detalle es que nuestro cerebro no lo está sabiendo manejar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora la gente se estresa porque la pandemia, porque apareció un nuevo virus allá Vea, antes aparecía un virus allá en Furucutungo de no sé dónde y a la gente nadie le importaba porque esa información no llegaba. No generaba estrés de nada. No es tan inmediata como ahora. Exactamente, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Usted llegó y abrió el celular y leyó. Virus potencialmente mortal aparece allá en Uganda, deja no sé cuántos muertos con potencial de expandirse en todo el mundo. Tal vez sea una noticia falsa. ¿Y ya usted ese día no durmió? Pero ya usted ese día no durmió. Porque se acordó que hace 2 años tuvo COVID y que casi se va. Híjole. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso está generando un estrés, una ansiedad, un pánico interno que también va a verse reflejado en su salud. Por eso es que le digo, hay que hilar muy fino con el montón de información que tenemos ahora, porque el principal que está sufriendo es nuestra salud mental. Y hay que tener mucho cuidado a eso. Entonces, ¿qué recomendación daría yo a este punto de enfermedad? Ajá. La recomendación es, vea las redes sociales como entretenimiento, no se compare en redes sociales. Filtre la información que le llega, mándeselo a sus profesionales de confianza. Yo le decía eso a mis pacientes con lo del COVID. Doctor, ¿es cierto que esto es la vacuna? Doctor, ¿es cierto que esto es el COVID? ¿Y es cierto que hay una nueva variable? Bueno, mándemela. Para eso estamos los profesionales en esto. Decirle, sí, esto sí, mira, tenés que cuidarte esto y esto. O no, eso es fake news. Eso son cosas que nada más nos están metiendo para meternos miedo, para ganarse un like. Filtren esas cosas con los profesionales en medicina, en psicología, en derecho, en las cosas, porque es que en espiritualidad incluso. Háblese con sus líderes en esas cosas, para que se filtre esa parte y usted no cargue con esa información, porque si usted nada más lo que va a decir es, uy, Dios mío, vea lo que pasó, o vea lo que le pasaron a estos chiquitos allá, ahora es capaz que le pasan aquí. Bueno, lo que pasa es que entonces eso se empieza a acumular y usted lo que vive es una vida extremadamente frustrada, comparándose con todo el mundo y llenándose de eso. Entonces, ver las redes sociales como entretenimiento y filtre la información que obtenga en esas redes sociales. Excelente. Cuarta enfermedad. Cuarta enfermedad, vieras que se ven muchas alergias tipo rinitis, tipo esas cositas. O sea, las alergias son muy comunes y antes no eran tan comunes. Entonces, ¿a qué se debe? Hay un montón de estudios y factores que hablan sobre esto, que es, por ejemplo, que ahora estamos teniendo mucha ingesta de comidas procesadas y al estarnos exponiendo a nuevas moléculas, a nuevas cosas ultraprocesadas, nuestro cuerpo lo que está generando más anticuerpos y esos anticuerpos y esas cosas lo que están haciendo es que entonces nuestro cuerpo sea más reactivo
a factores externos. Lo que comemos, lo que nos toca, bueno, un montón de cosas. Entonces, yo siempre digo, como vacilando, que yo soy muy alérgico. Mi esposa también. Entonces, yo siempre he dicho que en el día que tengamos una hija o un hijo, en lugar de llorar, va a estornudar seguro cuando nazca. porque somos muy alérgicos. Pero va de nuevo. Antes, la generación detrás no es tan alérgica, pero sí era un poco. Y la de atrás casi nada. Pero es que también es eso. Nos hemos expuesto a diferentes factores, a diferentes comidas ultraprocesadas, a diferentes... ¿cómo se llama? Vamos a ver, factores externos, por decirlo así, que nos afectan. Y de paso, va de nuevo, y vuelvo al tema, nos estamos estresando más de la cuenta. Nuestro sistema inmune no está tan relajado como tiene que estar. Entonces, si estamos en un estilo de vida más fatigado, estando un poquito más estresados, tras de eso estamos exponiéndonos y que por la carrera entonces voy a comerme algo rápido ahí, una comida rápida o voy a agarrar este paquetito y abrirlo y todo, y no nos damos cuenta que estamos usando más embutidos de la cuenta, más cosas de la cuenta, y cuando nos damos cuenta, por compensar comer, nos expusimos a un montón de cosas. No es lo mismo las verduras que comían antes que las de ahora. Sea como sea, también hay diferentes químicos que están entrando en nuestro organismo. Ya hace poco salió un estudio en animales. Incluso creo que hay uno más, sí es cierto. Hace poco lo leí sobre también en humanos que ya se están empezando a ver micropartículas de plástico ya en ciertos tejidos en cadáveres humanos. O sea, que ya se están pegando ciertas micropartículas de plástico que se han ido disolviendo en las aguas y todo, que ya están incluso llegando a ciertos órganos a ciertos órganos humanos y animales, que todavía no sabemos si eso va a generar una enfermedad crónica diferente en el futuro, de algún otro tipo de enfermedad. Y nos estamos matando solitos desde ya. Entonces, ¿qué es el detalle con esto? Que entonces una vida un poquito más estresada, alimentos más procesados, ¿qué es lo que está generando? Que nuestro cuerpo se vuelva un poco más intolerante a las cosas. Por eso es que ahora se ve más intolerancia al gluten, que más alergias, que más cosas así. Desde chiquititos empiezan a verse niños más expuestos a esto, y es porque ha habido una exposición a estas cosas. ¿Qué recomendación se puede hacer al respecto? Tratar de que siempre tener la alimentación más natural posible. O sea, si usted lo cocinó, usted sabe cómo está hecho. Esa es otra frase que le digo mucho a las pacientes. No es lo mismo a comprar un nugget de X marca ahí en congelado que llegar y ver en YouTube cómo hacerlo en casa. Porque para eso sí sirven las redes, por dicha. No es lo mismo lo que usted cocina que lo que alguien más le cocinó. No es lo mismo el alimento abierto con paquete que el alimento que usted agarró natural, fresquito. Entonces esas cosas son importantes. Y lo del estrés, o sea, si vivimos una vida un poquito más relajada, pues entonces nuestro sistema inmune va a estar mejor, va a estar bastante mejor para poder trabajar mejor esas alergias, esos factores externos. ¿Qué tan cierto hay sobre esos suplementos que para subir defensas y vitaminas y todo más eso o menos, funciona? Digamos, sí funcionan y no funcionan. Yo siempre tengo como una y otra. Si usted es una persona que ya come bien, que usted hace buen ejercicio y todo, un suplemento realmente no le va a hacer mucha la diferencia si usted es una persona que ya está equilibrada. Pero si usted muy probablemente tenga siempre arroz y frijoles y algo más y nada más, nunca cambia su dieta, nunca no tiene un estilo de vida muy activo ni cosas así, posiblemente va a tener déficit de algunos vitaminas y minerales. Entonces es ahí donde el suplemento... Ahí se ayuda. Y la sienten las diferencias y radical. Obviamente nosotros vivimos y hay que poner contexto, en un cantón agropecuario, o sea, de todavía más rural que urbano, en su mayoría. Entonces lo que pasa es que tal vez hay ciertas cosas que no se consumen porque yo consumo lo que yo hago en la casa entonces no se repiten mucho ciertas comiditas y ciertas cosas. Y también es cierto que nosotros no estamos en un lugar con alta opulencia como para estar mandándole esos suplementos así súper hiper caros. Pero ahora hay suplementos de muy buena calidad, de precios reducidísimos. Estoy hablando de menos de 10,000 colones por mes. Wow. Que yo siento que es accesible para bastante población. Y que entonces uno le puede decir, mira, como vos tenés una costumbre, una comida tan monótona, no tenés exposición a otros nutrientes y eso, date una vueltita prueba esto por unos mesecitos, a ver cómo te sientes. Y sí, vieras qué bonitos resultados da cuando es así. Pero si usted ya es una persona que está comiendo bien, durmiendo bien, que usted tiene una actividad física moderada y normal, muy probablemente un suplemento
poca cosa. Pero no está mal si lo toma. No está mal. O sea, no es como que va a tener una hipervitaminosis, que es que se tomó así. No, porque, porque sí. O sea, esos casos son cuando se exceden con el exceso de suplementos, pero si es una pastillita con un suplemento X, que ya se sabe que es una cantidad de estándar y todo, y si usted hace buen ejercicio y todo y quiere hacerlo, pues no hay problema. Perfecto. La quinta enfermedad. La quinta enfermedad, vamos a ver. ¿Qué veo yo mucho? Bueno, esto es muy común y demás, pero también pasa por el tipo de vida que se tiene a nivel rural, pero las enfermedades osteomusculares, especialmente el famoso desgaste, es muy común. O sea, es muy común que lleguen los señores adultos con, tengo un malestar aquí en la columna, tengo esto aquí, tengo esto allá, y cuando hacemos los estudios se tiende a ver un desgaste importante, producto de eso, que me dicen, no, yo sé que es que yo trabajé como X animales, trabajé como un animal toda la vida y me metí más cargas de la cuenta, levantaba cosas más de un lado que de otro y cosas así, entonces tienden a verse malestares que lamentablemente cronificaron porque hubo mucho sobretrabajo físico, muscular, osteomuscular en este caso, en esas personas. Diferente que hubiera sido una persona que se quedó en una oficina toda la vida y nunca se levantó cargas y todo, pero como le digo, como vivimos en una zona más rural, tienden a ser, especialmente personas un poquito mayores que nosotros, tuvieron que haber trabajado con mucho peso, con muchas cargas, con mucha cosa, entonces tienden a llegarnos muchos problemas osteomusculares donde empiezan a afectarle bastante. Ahí el problema es que ¿qué puede hacerse con esa gente? Es muy poco, porque ya es un problema crónico, ya está el daño. Pero entonces lo que uno le dice es a los nuevos, a las nuevas generaciones es, mira, tener una cultura o una cultura o una manera de alzar pesos, de alzar cargas y trabajas en esto más acorde a tu físico, o sea, sabe agacharse, sabe como que ciertos movimientos y ciertas cosas se pueden trabajar mejor haciendo ciertos movimientos, ayúdate con fajas, ayúdate con ciertas cosas para eso es preventivo. El detalle es que ya los que ya les pasaron cuesta un poco trabajar esa parte. Podemos achacar inclusive, digamos, este tipo de malestar de la gente mayor a que no habían herramientas o cosas que facilitaran el trabajo. Sí, y por supuesto, porque digamos, la motosierra la conocieron tal vez tiempo después de haber volado hacha toda la vida. Sí, cierto. La draga y la ovahop y eso antes era la pala y el pico y vámonos. Entonces, como nosotros todavía tenemos una generación atrás que sí vio ese cambio importante de maquinaria, de cosas así, sí hubo mucha gente que trabajó y que anduvo mucho caballo y que muchas cosas así, entonces sí hay mucho de eso y sí yo todavía lo veo bastante. Si puedo hacer como un extra, podría hablar también, el vértigo es muy común. Para mucha gente me parece vértigo. Sí, se ven con mucha... ¿Debido a qué, Doc? Hay varios, porque, por ejemplo, hay gente que es depresiva y eso, que es una manera de reflejarlo. El vértigo es una manera en que reflejan eso. Pero, digamos, el que más me llega es uno que se llama vértigo posicional paroxístico benigno. Tiene un nombre muy largo. Es un vértigo por movimiento. Digamos, qué sé yo, se levantaron más rápido de la cuenta, hicieron un movimiento muy rápido y entonces nosotros tenemos unos otolitos que son como unas piedritas en los oídos. Ajá. Que son como unos niveles. Miras qué bonito. Entonces, digamos, si vos te mueves, ellas se mueven. Entonces, ellos tienen como esa sensación, pero es que aún con los ojos cerrados usted puede entender si está subiendo, bajando, acelerando o no, porque ellas se mueven respecto al entorno. Estoy hablándolo muy simplificadamente, pero es que quiero dejarlo claro. Okay. Bueno, eso está alrededor de unos tubitos que se llaman canales semicirculares, que lo que hacen es que tienen un líquido que es donde están esas piedritas, por decirlo así. Lo que mantiene el nivel, digamos. ¿Qué pasa? Que de vez en cuando, por algún movimiento muy drástico, muy rápido, una de esas piedritas se mueve de su lugar y se va por esos canales. Entonces, estoy hablando, como le digo, muy simplificado. Sí, claro. Entonces, donde yo me muevo para acá, todas se mueven para allá, pero esa bendita piedra agarró para el otro lado. Entonces, y entonces es donde se siente. Y entonces esa gente que me dice, si me quedo quieto, yo no tengo nada a ver, pero yo en el momento en que me muevo, todo se me mueve. Y es porque esa señal se mandó al revés. Entonces, es muy común y es muy tratada, o sea, no es tratada mucho de la manera correcta, porque de vez en cuando entonces llegan y se van así nada más a comprarse algo para los mareos y no trataron el problema de fondo, que es volver a poner la piedrita en su lugar. Pero sí se puede. Claro, llegan a la clínica,
se les hace unas maniobras muy, muy particulares que se llaman, bueno, Dix-Hallpike y Epley, así se llaman las dos maniobras. Una para diagnosticarlo y otra para curarlo. Y después de una maniada que les pego en la camilla, se van 0 vértigo, pero inmediato. El efecto es así. Wow. Sin un solo tratamiento, sin una sola pastilla. Se van así, nada más. Pero sí es muy común. Vieras, o sea, vértigo es algo que me llega con mucha frecuencia. Y no discrimina edad. Puede ser cualquier persona que le pase eso. Tiende a pasar como para arriba. O sea, por lo menos la población que me llega siempre tiene unos 40 años o más. Ok. Casi siempre. Pero sí me llega mucho, muchísimo. Ahora, el asunto es verificar si es por eso, porque es paroxístico benigno, posicional paroxístico benigno, o si es por otro factor, ya por un factor neurosensorial, por una cuestión así también psicosomática. Bueno, hay un montón de factores que sí pueden, y que hay diferentes vértigos, ¿verdad? Está el que me quedo quieto y todo se mueve, ya eso es otro tipo. Está el que si me muevo, es cuando me muevo donde todo se activa. Bueno, también. ¿Y para todos hay tratamiento o hay alguno que hay algunos que requieren la intervención más de especialista o otorrino, hay otros que se requieren estudios más profundos como TAC y demás si es necesario, pero si yo le hago las maniobras y sale positiva, se le hace la maniobra y se acabó el problema. Ahí inmediato. Y es así, inmediato, y es súper común. Usted no tiene idea cómo me llega paciente con vértigo. Bueno. Sí. Perfecto, entonces esas son 6 enfermedades. 6, ahí tiré una extra. Un bonus ahí. Pero muy bien, entonces usted mencionó, si alguien tiene eso, puede llegar a la clínica y ustedes lo atienden, tienen especialistas para... Ahí estamos para servirle. Gracias a Dios ya estamos por cumplir 3 años. Empezamos en pura pandemia y no fue una mala decisión, más bien fue todo lo contrario, nos fue muy bien. La clínica ya está por cumplir 3 años. En lo que es medicina general, ya estamos 2 doctores, ya estamos 2 médicos generales, una doctora, la doctora Jiménez y yo. Y contamos ya casi como con 15, 16 servicios extras. Tenemos desde ortopedia, ginecología, urología, gastroscopías, ultrasonidos. Tenemos un sinfín de cosas que los invito más bien a que nos llamen para que conozcan las diferentes opciones que tenemos. Tiremos el número también para hacer la clínica. El número de la clínica es el 2773-3000 y el WhatsApp es el 8809-7727. Ahí estamos a disposición. Normalmente nuestros horarios tienden a ser, porque cuando vienen especialistas los alargamos un poco, pero tienden a ser de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y de 9 de la mañana a 4 de la tarde los sábados. Como le digo, hay especialidades que de vez en cuando abrimos domingos, abrimos más tarde, pero eso siempre lo ponemos en nuestras redes sociales, MedValley CR, en cualquier lado nos pueden encontrar así. Ahí. Para que nos sigan en Instagram, para que nos sigan en Facebook. Tenemos página web, medvalley.cr. Entonces, en lo que podamos servirle va a ser un placer. Medicina a domicilio, actas de defunción, dictámenes de licencia, pequeñas cirugías así de menor como suturas, todas estas cosillas que hacen cuando Papá Nicolau. Ahorita estamos por cierto, como estamos en el mes de las madres, estamos con promoción en Papá Nicolau. Perfecto. Entonces, ahí cuando quieran estamos para servirles. Excelente. Antes de que se nos vaya, tenía anotado una séptima enfermedad, no, una séptima mala práctica que la gente realiza, es la automedicación, ¿verdad? Sí. Que a veces me duele un dedo y buscamos en Google es cáncer de dedo, ¿verdad? Como sí, doctor Google es bien bueno para tirar cánceres que no. Y tira, por eso es tan importante que vayan donde los especialistas y pues que los diagnostiquen como es, pero es muy común, ¿verdad? Yo siempre también trato de hablar esto con mis pacientes. Las especialidades son importantísimas. O sea, yo no, ni mucho menos, que nunca se me malentienda la importancia que tienen las especialidades de todo tipo en la medicina. Pero hemos llegado a un punto en el que si a alguien le duele el estómago, gastroenterólogo. A alguien le duele el hombro, ortopedista. A alguien le duele la cabeza, neurólogo. Y en ese plan, y entonces hay un montón de información regada por un montón de especialistas y se perdió ese médico de cabecera que más bien reúne toda esa información y la complementa. Y entonces muchas veces me llegan ese montón de pacientes que lo que han hecho es tirarle balas al aire o tirarle las ramas y nunca el tronco, porque lo que tenían era un síntoma de algo totalmente diferente. Pero por tener el síntoma se van directo donde es especialista y muchas veces no es la manera. Entonces, esto es un trabajo complementario. Estamos los médicos de cabecera, que vamos a hacer esa línea para que usted acceda a ese mundo de especialidades o de tratamientos o de cosas así, de prevención. Y están los especialistas al que vamos a recurrir como especialidades impresionantes y invaluables que son, pero esa información después tiene que volver a caer acá para reunirla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la
la polifarmacia o con el automedicarse y demás, que al no tener alguien o al no tener una persona que le lleve el control de esas cosas, las personas, algunos pacientes tienden entonces a creerle al vecino, creerle al Facebook, que es terrible también, porque manda unas informaciones de vez en cuando que uno se le para el pelo, está un poquito mal del oído y entonces la vecina le contó que es que este antibiótico le hizo buenísimo y le da un antibiótico y uno hasta que se le para el pelo porque era un antibiótico que nada que ver, le dio solo por un par de días cuando tenía que ser 5 o 7. Bueno, es un montón de cosas. Súmele que también entonces le mete como 73 matas diferentes, con elixires diferentes, con la infundia de no sé qué, déjela por aquí. Y entonces hacen un cóctel de situaciones que lo que hacen es embarrilar la cancha. Y cuando llegan donde el médico, entonces primero hay que apartar todo el desorden y ver qué cosas sí y qué cosas no. Entonces la automedicación y el no consultar con su profesional de confianza, lo que va a generar muchas veces es más mal que bien. Porque lo que a una persona le sirve no es lo mismo que a la otra. Todos tenemos genéticas diferentes, todos tenemos maneras de reflejar las enfermedades diferentes. Vuelvo al ejemplo del vértigo. Un vértigo es que hay demasiados tipos. Y entonces llega donde la vecina, es que ando un vértigo y dice, uy, vieras para el vértigo lo que a mí me salió de bueno. Y le dan X cosa. Y no tenía nada que ver porque no era un vértigo. No era el mismo tipo de vértigo, pero como entró dentro del mismo nombre, se le dan tratamientos, se le da esto y eso es un barrial ahí grandísimo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en esas cosas. Perfecto, Doc. Muchas gracias. A modo de cierre, ¿qué consejo podemos darle general a la población? A modo de cierre, yo les diría que la salud es un bien compartido. La salud que usted tiene es producto de experiencias, de actividades y un montón de cosas que usted ha hecho en su vida. Pero también de su salud van a depender otras personas. Entonces, que a la hora de pensar en su salud, no solo piense en usted, sino en las personas que lo quieren, en cómo usted quiere darles un futuro a esas personas. ¿Quiere ser usted esa persona que se va a volver una carga en el futuro a su familia por nada más no haberse cuidado y por salir con la famosa frase de algo se tiene que morir uno? ¿O quiere ser esa persona que diga, no, yo quiero dar la mejor versión de mí para que ellos y yo disfrutar de esta vida que Dios nos dio en este caso? Entonces, cuiden esta vida porque es un bien propio, pero también compartido. Excelente. Doc, muchísimas gracias. De verdad, fue muy enriquecedor la conversación. Valoramos muchísimo. Y gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con Estamos nosotros. para servirle y fue un placer también, Ricardo. De verdad, muchas gracias. Perfecto. A todos ustedes también, muchísimas gracias por llegar hasta acá en el podcast. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí abajo para que estén pendientes de los episodios. Recuerde que también si no lo puede ver completo en video, puede seguirnos por audio en Spotify o otras plataformas de podcast. Gracias y hasta aquí llegamos el día de hoy.